Hola chicos, este es un problema de álgebra intermedia, miremos el ejercicio. En este ejercicio vamos a determinar la cantidad de boletos que se vendieron para adultos y para niños, haciendo un total de $8.790. Entonces lo primero que tienes que encontrar es el valor de X y el valor de Y. Vamos a decir de que X es la cantidad de dólares por adulto, que serían los boletos. Entonces, en un total de $15. Para Y es la cantidad de dólares por niño, haciendo un total de $11. Hacemos la ecuación donde nos queda 15X más 11Y igual a 8.790, que es el total que se vendieron, y planteamos la segunda ecuación donde abrimos corchete y decimos que X más Y es igual a 650, que es la suma de los boletos de los adultos y los niños. Cerramos corchete. Ahora vamos a simplificar, donde nos quedaría, volvemos a copiar lo mismo aquí porque esto no nos afectaría en el resultado, donde nos quedaría 15X más 11Y igual a 8.790. Recordemos que tenemos que cancelar las X, entonces en este caso, como el 15X está positivo, lo vamos a multiplicar por la segunda ecuación. El 15 positivo lo pasamos a negativo 15, entonces donde nos quedaría negativo 15 por X, negativo 15X, negativo 15 por positivo Y, entonces igual a negativo 15Y, porque signos contrarios se restan, igual a negativo 15 por 650, negativo 9.750. Hacemos la suma, donde cancelamos 15X con negativo 15X, positivo 11Y más negativo 15Y, esto da igual a negativo 4Y, bajamos el igual, y positivo 8.790 más negativo 9.750, esto nos da igual a negativo 960. Entonces despejamos la Y y decimos Y igual a negativo 960 entre este negativo 4 que está multiplicando a la Y, lo vamos a pasar a dividir. Entonces negativo 960 entre negativo 4, esto nos da igual a Y igual a 240. Ya obtuvimos Y. Ahora el siguiente paso es encontrar X. Entonces utilizamos la segunda ecuación, que es X más Y igual a 650. Entonces vamos a sustituir la Y, nos quedaría X más 240, que es el resultado de la Y, igual a 650. X es igual a 650, este 240 que está en positivo pasa a ser negativo, entonces menos 240, y a donde X es igual a 410. Ya obteniendo estos dos resultados, tú responderías: se vendieron un total de 410 boletos para adultos y 240 boletos para niños, en la recolección de un total de $8.790.